Tal como predije en otros vídeos, siempre se cumple. Y yo dije que antes de los descubrimientos y enigmas, la revelación de todos, España se vería en un trance bastante crítico, sin gobierno. La aumentante corrupción que ha habido en España durante tanto tiempo, los robos, las estafas, las pedofilias, la criminalidad organizada, ha convertido un país como España en un país de abandono, de crisis, de paro, de corrupción y de inseguridad ciudadana. España, lo he prometido, yo siempre lo que prometo lo cumplo. Va a ser pronto el país más sensacional y más grandioso del planeta, por los muchos descubrimientos que sacaré y porque en la parte económica España será fulgurante por el oro, los diamantes, petróleo, uranio y muchas cosas más que hay en España esperando este gran momento. Ayer en unos vídeos hablaba, porque poco a poco voy soltando, hablaba de unos descubrimientos adicionales sensacionales. Como dije, que en España se hallan los cuerpos perfectamente conservados de Moisés, el que construyó el arca a los pies del monte Sinaí, y el cuerpo de Salomón. Precisamente el rey Salomón, que con la sabiduría que Dios le dio por haber construido el templo en Jerusalén, consiguió construir naves voladoras impresionantes, unas naves muy rápidas, de una tecnología impresionante, semejante a la tecnología de la nave extraterrestre de la Luna, del Apolo 20, donde se hallaba la Mona Lisa y muchas cosas más, que la NASA nunca ha dicho, ya lo dirá. Bueno, pues los cuerpos de Moisés y de Salomón se trajeron a España. Salomón hacía frecuentemente viajes a España, ya lo he dicho en otros vídeos, para llevarse de España oro de Ofir, oro puro, hacia Israel. Cada 3 años hacía vuelos a España en naves voladoras y se llevaba toneladas de oro de España, o Tarsi, se llamaba entonces Tarsi. Y en el último viaje dejó aquí el Arca de la Alianza en seguridad, en una gruta muy conocida por mí y muy secreta, en España. Ya la sacaremos. Y entonces, a la muerte de Salomón, se trajeron el cuerpo a España. Pero curiosamente, para que todo concuerde, ¿no? Para que no solamente se halle la cueva de Salomón que él hizo con el robot que protege el cronovisor, la mesa de Salomón, sino que también el constructor se halla en España. Y también, naturalmente, el Arca de la Alianza que trajo Salomón. Pero también en España, aparte del Arca de la Alianza, se halla el constructor, Moisés. En el libro bíblico de Deuteronomio, capítulo 34, versículo 6, dice más o menos que Moisés tenía 120 años. Por un poco de la imperfección humana, naturalmente Moisés era, según en los pasajes bíblicos, el hombre más manso de la tierra, era estupendo, un hombre de fe. Pero claro, era imperfecto debido a que el pueblo judío era rebelde desde sus mismos principios hasta el final. Y Moisés, una vez cansado de la rebeldía y las protestas constantes del pueblo de Israel, aparte de que Dios le había dado todos los días, cada 6 días a la semana, maná, que era una forma de miel que podían hacer todo tipo de alimento con maná, era perfecto, alimento nutritivo perfecto. Les daba agua casi todos los días, milagrosamente, a millones de personas en el desierto y animales. Les daba también aceite, les daba codornices, y aparte dicen las Escrituras Sagradas que la ropa y las sandalias de los israelitas, millones, no se desgastaba,
40 años estuvimos desiertos y era nueva siempre la ropa, ¿no? Era milagrosamente un tejido, un material, no se descomponía, siempre nuevo. Bueno, pues Moisés tenía 120 años y dice las Escrituras Sagradas en Deuteronomio capítulo 34, versículo 6 y versículo 7, lo miran, que estaba perfecto, no había envejecido, estaba su cuerpo y su físico como un chico joven. Y dice que Dios lo enterró y que los israelitas no pudieron saber dónde estaba el cuerpo de Moisés. Pero milenios después de aquello, hay un pasaje en las Escrituras, en el libro de Judas, un libro que está antes del libro de Revelación. Judas, un escritor bíblico, no Judas Iscariote, era un escritor judío que se llamaba Judas también. Bueno, pues escribió Judas. En el libro de Judas tiene un solo capítulo. En el capítulo 1, versículo 9, creo, dice un relato interesante, que estaban disputando Miguel, o sea, Jesús y el diablo. ¿Y por qué disputaban? O sea, estaban peleando, una pelea que había de gritos, y disputaban por el cuerpo de Moisés. Lo dice claramente. Realmente, pues, había una controversia porque el cuerpo de Moisés en España, traído a España, dará mucho que hablar. Aparte que justificará y dará la razón clara de que la relación entre Moisés, constructor del Arca de la Alianza, el Arca de la Alianza en España también, y algunos utensilios del templo con el Arca, el que trajo el Arca, Salomón, el que construyó el templo de Salomón en Israel para mantener el Arca dentro de un templo, en fin, todo compagina con España. Incluso hay un pasaje en las Escrituras en donde dice que aunque Moisés estaba en el desierto en el año 1513, perdón, antes de la era común, dice que estuvo mucho tiempo solo, desapareció 40 días en el monte Sinaí, y entonces no le hallaron, igualmente, eso en vida, claro. Y dice que en un pasaje, miles de años después, en un pasaje en el Evangelio de Mateo, capítulo 17, versículo 3, dice que se le apareció Moisés y Elías, que también Elías fue desaparecido. Se le llevó una nave voladora. Entonces dice que estuvieron hablando con Jesucristo, pero eso habían pasado miles de años. O sea, fue transferido como Elías para hablar con Jesucristo acerca de acontecimientos del tiempo del fin. O sea, son cosas que la gente ignora casi todo, porque le han engañado. O sea, han hecho de la religión un montaje, una estafa y un fraude gigantesco, y una serie de matanzas de personas inocentes, millones, alucinante. O sea, es diabólico en extremo. Y por eso la gente ignora todas estas cosas. El sacar el cuerpo de Moisés y el cuerpo de Salomón en España será súper sensacional. Y todo coordina. La cueva de Salomón con el cronovisor y el robot que construyó Salomón con la sabiduría que Dios le dio para proteger el cronovisor o la mesa de Salomón, que nadie entre. Y también el Arca de la Alianza construido por Moisés, traída por Salomón a España. Serán más descubrimientos los que habrá. Y una cosa interesante. En la cueva de Hércules, se llamó después por los romanos, que estuvieron también en la ciudad de Toledo, entonces cuidaban también los romanos como algo sagrado la cueva. Yo ya hay relatos, ya lo he dicho en otros vídeos, tuve controversias porque me estafó la alcaldía de Toledo. Me engañó, tengo documentos y correos electrónicos del exalcalde José Manuel Molina, que amenazó a mi abogado, Óscar Marín, desaparecido después, porque yo quise hacer público, me engañaron, la alcaldía donde estaba la gruta de la Cueva de Hércules, en Callejón de San Ginés, número 3. Entonces rápidamente la alcaldía, con engaño, me escribió que le mandara la documentación y los planos, se lo mandé, y me prohibieron ir a Toledo y amenazaron a mi abogado con arruinarle la vida, la carrera, y a cualquier abogado de España que intente hablar conmigo y mostrar nada o ayudarme a sacar la Cueva de Hércules. Tapiaron los túneles con cristal e hicieron un museo
con detectores de metales, detectores electrónicos, policial, día y noche, o sea, protegida para que nadie investigue en la Cueva de Hércules. Callejón de San Ginés número 3. Si van a Toledo verán Museo de la Cueva de Hércules. Bueno, es un hecho que en la Cueva de Hércules solamente podía entrar, solamente, no dentro de la cueva, sino a la puerta, a la entrada, hay unos túneles, y el rey, o sea, un rey. Y el último que no tenía que entrar, pero a poner un candado. O sea, era la tradición puesta por Salomón, de que cada rey, Salomón también era un rey, claro, tenía que poner un candado. Y su hijo después, cuando él cesara de ser rey, 40 años, otro candado. Y así sucesivamente hasta llegar el tiempo del fin. Solamente la historia de España es conocida que el rey Rodrigo, en el año 711, entró imprudentemente, rompió todos los candados y entró en los túneles. Y allí vio la mesa de Salomón, al robot, lo vio, además está escrito medievales antiguos, de testigos oculares de la corte del rey Rodrigo, y había una maldición. Si entraban antes de tiempo, España sería invadida por árabes. Así lo fue, a los pocos días, una invasión en la abadía de Guadalete, mataron a Rodrigo, a toda la corte, y los árabes invadieron España por 700 años, hasta el año 1492, con la conquista, último baluarte en Granada, Guadil, y echaron los judíos y los árabes fuera de España hacia África. Bueno, es la historia de España por la imprudencia de un rey. Solamente un rey puede entrar, y no otro, en la Cueva de Hércules. Por eso es lógico, y esto va todo en consonancia, que yo llegue a ser el próximo rey, el gran monarca. Porque otro sería imprudente, una locura entrar. Por eso, con astucia, la alcaldía de Toledo tapió los túneles con cristaleras y con adoquines, por el temor de que alguien imprudentemente entre y vuelvan a invadir los árabes. En España hay árabes, islamistas y terroristas a montones. Una imprudencia más de parte de la alcaldía o de otros imprudentes o de la Iglesia Católica, y España volvería a ser invadida por árabes toda entera, por terroristas islamistas. Los hay, se llaman durmientes a montones. África entera invadiría España, igual que ha pasado ahora, por ejemplo, en Alemania con los emigrantes de Siria y todo esto, que llegan millones, llegarían millones de África como una plaga, invadirían España entera. Por eso he de ser inevitablemente el gran monarca, un rey para entrar en la Cueva de Hércules y un rey también para sacar el Arca de la Alianza. Todo está escrito, es lógico, es profético y se realizará. Y una cosa más, aunque no es el punto final del asunto, hoy en día, como dije al principio, España se halla en una controversia, pero de falta de liderazgo. La corrupción política constante, pero alucinante además, de robos por todas partes, no solamente Urdangar y Cristina, bueno, por todo el mundo ha estado robando y roba a manos llenas. Ha quedado España desolada, como un desierto, no hay liderazgo, no hay confianza en la política, hay una desesperación y una crisis global de millones. Y con la ayuda de Dios, porque de lo contrario no estaría yo ahora hablando, yo os puedo sacar de la crisis, a toda España, y engrandecer España, acabar con la crisis, el paro, la miseria, la corrupción y la criminalidad, los asesinatos de niños, los rituales satánicos, la droga, la corrupción política. Gracias a Dios, en la sabiduría que Dios me ha dado y el poder y la protección, yo os puedo sacar de la crisis. Otro, imposible. Es más, cualquier otro intento os sumiría más profundo en la crisis, la miseria, la desesperación, la falta de liderazgo y la falta de gobierno. Yo soy vuestra solución, con la ayuda de Dios. Sin otro, sin fuera de mí, no hay solución ninguna para España.